¿Te has preguntado si aquello en lo que crees es la única verdad? ¿Has sentido una convicción tan fuerte que cualquier otra perspectiva te parecía no solo equivocada, sino peligrosa? Órale, prepárate, porque la historia que estás a punto de escuchar te hará temblar las certezas y te llevará a un lugar donde la fe y la duda chocan de una forma que ni te imaginas. En un rincón mágico y olvidado de México, en un pueblo de Jalisco, donde la fe corre por las venas como el tequila, el mes de diciembre no es un simple mes, es el apogeo de una devoción que trasciende el tiempo. Las calles se llenan de colores, el aire de incienso y el sonido alegre de los mariachis, todo en honor a la Virgen de Guadalupe, nuestra Virgen Morena, que es más que una santa, es el corazón latiendo de la comunidad. En este pequeño pueblo, la fe no se elige, se hereda. Es el tejido que une a las abuelas y los nietos, el hilo invisible que teje la identidad de cada paisano. Y en el centro de todo, la fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe se alza como un faro de esperanza. La procesión, que anualmente recorre las calles principales y culmina en el Zócalo, la plaza central, es el momento cumbre de esta manifestación de creencia. A cada paso, a cada oración susurrada, la comunidad entera se reafirma en una sola voz. No obstante, detrás de tanta belleza y unión, una sombra de conflicto está a punto de manifestarse, y no viene de fuera, a poco, viene de un corazón que, por su propio dolor, se ha aislado de la verdad que todos comparten. El protagonista de esta historia es José, un carpintero cuyas manos artesanas podrían moldear la madera en cualquier forma, pero cuyo corazón se ha endurecido e inflexible. José regresó a su tierra natal después de años en la caótica Ciudad de México, donde una fe más austera y personal echó raíces en su alma. Para él, la devoción a los santos y en particular a la Virgen de Guadalupe era una distracción peligrosa, una forma de idolatría que desviaba la adoración del único y verdadero Dios. Él veía en la fe de su gente no la belleza, sino la flaqueza, un error que en su cabeza había que corregir. Esa convicción de José no nació de la nada. La alimentaba una herida profunda. La muerte de su madre, que también se llamaba María, dejó una cicatriz incurable. Mujer de fe inquebrantable, dedicó sus últimos años a interminables rezos y peregrinaciones, una devoción que, a los ojos de José, la hizo rezar demasiado y vivir de menos. En su dolor, asoció la fe popular del pueblo con la pérdida de su madre, transformando la veneración en una especie de resentimiento. La imagen de la Virgen de Guadalupe se convirtió, en su mente, en un doloroso recordatorio de lo que él creía que se había llevado a su madre antes de tiempo. Conforme el sol se ponía, la procesión de la Virgen de Guadalupe llegaba al Zócalo. La atmósfera estaba cargada de una energía casi palpable de fe y devoción. La gente, con lágrimas de emoción, entonaba cánticos antiguos, mientras la imponente imagen de María era llevada en hombros de los hombres más fuertes. El aire de celebración era puro, sagrado, y los unía a todos. Sin embargo, en medio de esa marea de emoción, José, parado al margen de la multitud, sentía una creciente incomodidad. Él veía en esas lágrimas y cánticos no la pureza de la fe, sino la ceguera de un pueblo que, en su perspectiva, se había desviado del camino. La tensión dentro de él subía como la espuma. A cada paso que la imagen se acercaba al altar principal, la furia de José crecía, alimentada por años de dolor y convicción. Su padre, don Ernesto, un hombre de pocas palabras, pero con una mirada que hablaba por sí sola, lo observaba con tristeza. Su amiga de la infancia, Isabel, cuyo corazón estaba dividido entre la admiración por José y su devoción inquebrantable a la Virgen,
lo miraba con una mezcla de preocupación y desaprobación. Sus miradas eran el espejo de un conflicto que hasta entonces existía solo en la intimidad de José, pero que estaba a punto de explotar y abrir una herida para toda la comunidad. Lo que estaba a punto de suceder era más que un simple desacuerdo, era el enfrentamiento entre el dogma y la tradición. El momento de José era de una urgencia abrumadora, una necesidad de purificar lo que él consideraba impuro. Se sentía como el único guardián de la verdad en un pueblo que, a sus ojos, estaba perdido. Esa sensación de responsabilidad, mezclada con el dolor por la pérdida de su madre, lo empujó a tomar una actitud drástica. A cada latido de su corazón sentía que no podía quedarse callado. Su voz necesitaba ser escuchada, incluso si eso lo ponía en total oposición a todos los que amaba. En este punto, la historia de José se convierte en la historia de todos nosotros. Nos confronta con la pregunta, ¿hasta qué punto nuestras convicciones nos definen y hasta dónde nos separan de los demás? Sus acciones, motivadas por un dolor que no lograba nombrar y por una creencia que consideraba innegociable, lo llevaron a un punto sin retorno. La procesión, que debía ser un momento de unión, se transformó en el escenario de una escisión. El fervor de la multitud era un contraste cruel con la soledad de José. Su fe, que él pensaba que era más fuerte, en realidad lo estaba aislando de todo lo que realmente importaba. En su fervor, no veía el rostro de su madre en la mirada de las mujeres que lloraban de emoción. No entendía que la devoción de ellos era una forma de lidiar con sus propias pérdidas y esperanzas. Su dolor se manifestaba como una barrera que le impedía ver la belleza y la profundidad de la fe de los demás. Y es exactamente en este punto donde la tensión narrativa se vuelve irresistible. Estamos a punto de presenciar una colisión de mundos, donde las creencias de un hombre solitario chocarán con la tradición de un pueblo entero, y el resultado será algo que nadie, ni siquiera José, podría prever. La procesión, lentamente, se detuvo frente al altar antiguo de la iglesia, el lugar de encuentro de la comunidad. El aire estaba electrizado, las lágrimas de devoción goteaban en los rostros de los fieles. Era el momento de mayor reverencia, el clímax de la celebración, pero para José era el momento de la verdad. Sabía que sus palabras tendrían un impacto devastador, pero el dolor en su corazón lo impulsaba a actuar. No podía contener la tormenta que rugía dentro de sí. Su verdad, por más solitaria que fuera, clamaba por ser revelada. Mientras observas esta historia, te invito a unirte a nosotros. Cada nueva parte de este viaje puede sorprenderte y al suscribirte nunca te perderás un momento de esta transformación. Si estás aquí y te importa lo que viene, suscríbete ahora y acompáñanos en cada paso. ¿Quién sabe qué vendrá? Pero una cosa es segura, la aventura apenas empieza. Ahora quiero saber desde dónde nos estás viendo. ¿Desde qué ciudad, estado o país? Deja tu respuesta en los comentarios y comparte con nosotros tu historia. La procesión se detuvo. La multitud se cayó en reverencia y el silencio llenó la plaza, un silencio que parecía contener la respiración de todo el pueblo. Fue en ese momento que José sintió que el tiempo se detenía y lo único que existía era la urgencia de su convicción. Con un dolor que confundió con valentía, levantó la voz, rompiendo la solemnidad del momento. Sus palabras, altas y claras, resonaron por la plaza. Esto es idolatría. Adoran una imagen hecha por manos humanas y no al único y verdadero Dios. La frase, como una piedra lanzada a un espejo de agua, rompió la tranquilidad y generó ondas de choque por toda la multitud. El shock fue inmediato y profundo. Los ojos de la multitud se volvieron hacia él, no con enojo,
sino con una profunda tristeza e incomprensión. La sorpresa era palpable, era como si el alma del pueblo hubiera sido agredida. Don Ernesto, su padre, bajó la cabeza, la mirada llena de vergüenza y dolor. No necesitaba palabras para mostrar su desaprobación. Su silencio ya lo decía todo. Isabel, con los ojos llenos de lágrimas, miraba a José con una expresión de traición. No entendía cómo el amigo de la infancia, que tanto admiraba, podía causar tanta discordia en un momento tan sagrado. José, por su parte, se sintió solo, pero la convicción le impedía retroceder. El fervor de José, alimentado por años de reflexión solitaria, lo convenció de que sus palabras eran un acto de amor y de purificación. Creía que estaba liberando a su gente de una tradición que, desde su perspectiva, los desviaba de la verdadera fe. En su mente, él era el profeta que gritaba en el desierto. Sin embargo, la reacción de la comunidad fue totalmente diferente. La gente no lo veía como un profeta, sino como un traidor, alguien que había escupido en lo que tenían de más sagrado. El ambiente de celebración se desvaneció, dando lugar a una tensión silenciosa y dolorosa. Uno de los paisanos, un hombre mayor, intentó confrontarlo, pero fue detenido por otros. «¿Cómo puedes hacer esto?» «José, ¿qué onda?», preguntó con la voz entrecortada. «Esa virgen es nuestra madre, nos ha protegido por generaciones». Pero José, atrapado en su propio dolor y orgullo, no podía escuchar. Solo veía la ceguera de aquel hombre y su propia convicción se hacía aún más fuerte. Se sentía como si estuviera librando una batalla solitaria, defendiendo la verdad contra la tradición. Lo que no veía, sin embargo, era que la verdadera batalla no era contra el pueblo, sino contra el dolor que llevaba en el corazón. Las palabras de José fueron el detonante de un conflicto que ya existía dentro de él, pero que ahora se hacía público y visible para todos. El pueblo se dividió. Algunos intentaron razonar con él, mientras la mayoría lo miraba con un dolor que era una mezcla de tristeza y rabia. La procesión, paralizada, se convirtió en un escenario de tensión. Las lágrimas de emoción de antes se volvieron lágrimas de amargura. El silencio, que antes era reverente, ahora era un silencio de vergüenza e incomodidad. José se convirtió en el centro de atención, pero no de la forma que esperaba. Su valentía se manifestaba como un acto de exclusión y soledad. La imagen de la Virgen, que ahora parecía un simple objeto de madera a los ojos de José, era para la comunidad el centro de su fe. Él no veía la historia detrás de la imagen, el papel que ella había jugado en la lucha de un pueblo oprimido, la esperanza que representaba para los más humildes. Su rechazo era ciego a todo el significado, cultural y espiritual. Su fe, que él consideraba superior, le impedía ver lo sagrado en lo que era sagrado para los demás. El conflicto era un reflejo de su propia lucha interna, de su incapacidad para perdonarse a sí mismo y aceptar la pérdida de su madre. La comunidad se sintió traicionada. La fe, que siempre había sido un factor de unión, ahora se convertía en motivo de división. Las palabras de José no solo ofendieron a todos, sino que también pusieron en duda la propia fundación de la fe del pueblo. El dolor que él sentía por la pérdida de su madre, a quien él llamaba María, se proyectaba en la imagen de la Virgen María, a quien el pueblo también llamaba Madre. Su rechazo a la Virgen era una forma de rebelarse contra la propia muerte de su madre, un intento de controlar lo que no podía. La tensión entre José y la comunidad se hizo casi insoportable. Los murmullos se hicieron más fuertes y la desaprobación se sentía en cada rincón de la plaza. Su convicción, que antes le daba fuerzas, ahora lo aislaba por completo. Se sentía como un náufrago en un mar de desaprobación. Su orgullo le impedía retroceder, pero su corazón comenzaba a sentir el peso de la soledad.
La alegría de la celebración había sido aplastada por sus palabras, y él era el único culpable. El conflicto, que comenzó como una simple oposición, escaló a un rechazo completo. La gente empezó a alejarse de él, a reagruparse, dejándolo aislado en un pequeño círculo. Don Ernesto, su padre, le dio la espalda, incapaz de mirar al hijo que tanto amaba, pero que estaba destruyendo todo lo que la familia representaba. Isabel, con lágrimas rodando por su rostro, hizo lo mismo. La mirada de desaprobación de Isabel era lo que más le afectaba, pues ella era la única a la que consideraba su confidente. Su acción lo separó de todos los que le importaban. La imagen de la Virgen, ahora detenida en el centro de la plaza, parecía flotar sobre toda la situación. Se convirtió en un símbolo no de unión, sino de conflicto. Las palabras de José no solo ofendieron a todos, sino que también pusieron en duda la propia fundación de la fe de la comunidad. Su búsqueda de una fe pura y personal se convirtió en un acto de egoísmo y de falta de respeto. Estaba tan atrapado en su propia verdad que no podía ver la verdad de los demás, la verdad que estaba en los corazones de esas personas que amaba. José se sintió perdido y solo. Había logrado su objetivo, expresar su verdad, pero el precio que pagó fue la separación. Su victoria se convirtió en su derrota. Se dio cuenta de que su búsqueda de una fe pura lo llevó a un lugar de soledad y de amargura. No sentía la victoria que esperaba, sino solo un vacío. Su orgullo, que pensaba que era su mayor fuerza, se convirtió en su mayor debilidad. Su acción, que creía ser un acto de valentía, se convirtió en un acto de aislamiento y de tristeza. Estaba en un callejón sin salida. La tensión se hizo insoportable y el escenario de celebración se convirtió en un escenario de confrontación. La procesión, que debía ser un momento de unión, se convirtió en un momento de división. La fe, que debía ser un motivo de alegría, se convirtió en un motivo de dolor. José, en su búsqueda de purificación, había contaminado la propia esencia de la fe de su pueblo. Su conflicto interno se había convertido en un conflicto externo, y él era el único culpable. Lo que sucedería a continuación nadie podría prever. El pueblo estaba en un estado de shock, y el silencio de la noche parecía contener la respiración de todos. En ese momento, la historia de José y del pueblo de Jalisco nos invita a reflexionar sobre la importancia de la fe y la tradición. El acto impulsivo de José, motivado por un dolor no resuelto, genera consecuencias inesperadas, mostrando que la fe no se limita a un conjunto de dogmas, sino que se manifiesta de forma compleja en cada individuo. Su acción, que él creía que era un acto de valentía, se convirtió en un acto de exclusión y soledad. Su conflicto se convirtió en el conflicto de todos, y el resultado sería algo que cambiaría la vida de todos para siempre. La tensión crecía a cada segundo. José se sentía rodeado por miradas de desaprobación y tristeza. El silencio de la plaza, que antes era reverente, ahora se convertía en un peso insoportable. Su búsqueda de una fe pura lo llevó a un lugar de soledad. Su orgullo, que él pensaba que era su fuerza, se convirtió en su debilidad. Se dio cuenta de que sus palabras no solo ofendieron a la comunidad, sino que también los separaron de ella. Lo que vendría a continuación sería el resultado de sus elecciones, el clímax de una historia que comenzó con un dolor profundo y que terminaría con una revelación aún más profunda. La tensión se hizo insoportable y el escenario de celebración se convirtió en un escenario de confrontación. La procesión, que debía ser un momento de unión, se convirtió en un momento de división. La fe, que debía ser un motivo de alegría, se convirtió en un motivo de dolor. José, en su búsqueda de purificación,
había contaminado la propia esencia de la fe de su pueblo. Su conflicto interno se había convertido en un conflicto externo y él era el único culpable. Lo que sucedería a continuación nadie podría prever. El pueblo estaba en un estado de shock y el silencio de la noche parecía contener la respiración de todos. El dolor de José era visible. Su intento de demostrar su verdad lo llevó a un lugar de soledad. Se sentía perdido y aislado. Las palabras de su padre, que pensó que serían de apoyo, fueron de tristeza. La mirada de Isabel, que pensó que sería de admiración, fue de decepción. Estaba en un callejón sin salida, y lo único que le impedía retroceder era su orgullo. Su corazón, que pensó que era fuerte, se volvió frágil. Su fe, que pensó que era inquebrantable, se convirtió en una fuente de dolor. Lo que sucedería a continuación sería el resultado de sus elecciones. El silencio que se instaló en la plaza era pesado, casi opresivo, y José se veía como el centro de una tormenta que él mismo había provocado. Estaba aislado, y las miradas de la multitud parecían perforar su alma. Su convicción, que antes le daba fuerzas, ahora lo dejaba en un estado de soledad absoluta. Sin embargo, en ese punto de mayor tensión, algo inesperado sucedió, algo que nadie podría prever. El antiguo altar de la iglesia, un símbolo del pueblo por generaciones, empezó a crujir. Un sonido de grieta resonó, y todas las miradas, antes fijas en José, se desviaron hacia el altar, que empezaba a ceder bajo el peso de años de historia y de devoción. El pilar de sustentación del altar, que había resistido a tantas procesiones, se rajó en su base, y la estructura entera comenzó a inclinarse peligrosamente. La multitud, paralizada por el susto, gritó al unísono. El peligro era inminente, y la imagen de la Virgen de Guadalupe, que estaba en el centro del altar, parecía a punto de derrumbarse. El pánico se instaló, pero lo que más llamó la atención de todos fue la visión de una niña, una pequeña que se había acercado al altar para depositar una flor, y que ahora estaba atrapada en medio del caos. Ella, paralizada por el miedo, no podía moverse. José, que hasta entonces estaba perdido en su propio dolor y orgullo, vio la escena con ojos de pánico. Su convicción se desvaneció en un instante. El dogma, el orgullo, el dolor por la muerte de la madre, todo se volvió insignificante ante la visión de la niña en peligro. Lo que hizo a continuación no fue un acto de fe, sino un acto de humanidad. Su cuerpo se movió por sí solo, ignorando a la multitud, ignorando los gritos, ignorando el peligro. Corrió hacia el altar en un impulso incontrolable por salvar a la niña. Su corazón, que antes estaba endurecido, ahora latía con una urgencia que él jamás había sentido. Su carrera hacia el altar fue un acto de redención. No pensó en sí mismo ni en las consecuencias de sus acciones. Su única prioridad era la vida de esa niña. Se arrojó delante de ella, protegiéndola con su propio cuerpo. En ese exacto momento, el techo del altar comenzó a derrumbarse, y la imagen de la Virgen, que estaba a punto de caer, parecía estar en un peligro inminente. La multitud gritaba, y la tensión era palpable. El clímax de la historia no era sobre una discusión teológica, sino sobre la lucha por la vida. Su acción, que él pensó que era un acto de valentía, se convirtió en un acto de redención y de compasión. Y entonces sucedió lo impensable. En el momento en que el pilar se desintegró y el techo comenzó a ceder, una luz intensa brotó de lo que quedaba del altar. No era una luz común, sino algo que todos en la plaza vieron y sintieron. Era una luz que no quemaba, pero que traía consigo una sensación de paz y de silencio. La luz se expandió, formando una especie de aura que envolvió a José y a la niña, impidiendo el colapso total de la estructura. La imagen de la Virgen de Guadalupe, que estaba a punto de caer,
permaneció intacta, como si una mano invisible la estuviera sosteniendo. El evento no solo impidió el colapso total del altar, sino que también creó un momento de reverencia y de asombro. La multitud, que antes estaba en pánico, ahora estaba en un silencio total, observando la escena con ojos llenos de lágrimas y de esperanza. La niña, ilesa, miraba a José con una mirada de gratitud, y José, que estaba protegido por la luz, sintió algo que jamás había sentido. Su convicción, que antes era rígida e inflexible, se desvaneció en un instante. La luz que él pensó que sería un castigo se convirtió en una revelación. En ese momento, José se dio cuenta de que su orgullo y su dolor lo habían cegado. Se dio cuenta de que su búsqueda de una fe pura lo llevó a un lugar de soledad y de amargura. El milagro no fue sobre demostrar quién tenía la razón, sino sobre la manifestación de un amor y de una fuerza que trascienden sus propias interpretaciones. La luz no era un castigo, sino una manifestación de misericordia que unió a la comunidad y rescató el alma de un hombre. Su transformación no era externa, sino interna, y era visible en sus ojos que ahora estaban llenos de lágrimas, no de tristeza, sino de humildad y de arrepentimiento. Su acción, que él pensó que sería un acto de valentía, se convirtió en un acto de redención. Se arrodilló ante la imagen de la Virgen, no en adoración a la escultura, sino en profundo reconocimiento de que lo divino se manifiesta de maneras que él jamás podría prever. Las lágrimas que rodaban por su rostro no eran de tristeza, sino de humildad y de aceptación. Se dio cuenta de que su fe, que él pensó que era inquebrantable, en realidad era una fuente de dolor. Su orgullo, que él pensó que era su mayor fuerza, se convirtió en su mayor debilidad. Su acción lo llevó a un lugar de soledad, pero el milagro lo rescató. La multitud, que antes lo miraba con desaprobación y tristeza, ahora lo miraba con admiración y con un profundo respeto. Su acto de valentía, que él pensó que sería un acto de redención, se convirtió en un acto de unión. La comunidad, que antes estaba dividida, ahora estaba unida por la luz. El milagro no fue solo sobre salvar a la niña, sino sobre la unión de una comunidad que estaba a punto de desintegrarse. Su acción, que él pensó que sería un acto de valentía, se convirtió en un acto de redención y de compasión. Su transformación fue completa. Se levantó, la luz aún lo envolvía, y miró a la multitud con una mirada de humildad. Ya no tenía palabras, pero su mirada ya lo decía todo. Su viaje, que comenzó con un dolor profundo y una creencia rígida, lo llevó a un lugar de redención y de perdón. Su fe, que él pensó que era inquebrantable, se convirtió en una fuente de dolor, pero el milagro lo rescató. Su orgullo, que él pensó que era su mayor fuerza, se convirtió en su mayor debilidad. El silencio en la plaza continuó, pero ahora era un silencio de reverencia y de asombro. La luz que emanaba del altar se había disipado, dejando atrás no solo la imagen de la Virgen intacta y una niña a salvo, sino también una sensación de renovación y de paz que permeaba el aire. José, aún de rodillas, con el rostro bañado en lágrimas, ya no sentía el dolor de su dolor. Su orgullo se había deshecho y el vacío en su corazón había sido llenado por una humildad que él jamás había experimentado. Su cuerpo, que antes se sentía rígido e inflexible, ahora se sentía ligero y en paz. Don Ernesto, su padre, fue el primero en acercarse. Con pasos lentos y firmes se acercó a José y en lugar de palabras de reproche le ofreció un abrazo que simbolizaba el perdón y la reconciliación. Ese abrazo no era solo el abrazo de un padre a un hijo, sino el abrazo de la tradición a la modernidad, el abrazo de la fe popular a la fe personal. José,
En su abrazo, sintió el peso del perdón de su pueblo. Isabel, con los ojos aún llenos de lágrimas, pero ahora de alivio y de alegría, también se acercó, y su mirada ya no era de desaprobación, sino de admiración y de un profundo respeto. Su viaje había llegado a un nuevo comienzo. José, el carpintero que creía que su fe era más pura, ahora entendía que la fe es un tejido complejo, con hilos de tradición, de amor, de esperanza y de dolor. Se dio cuenta de que su rechazo a la Virgen de Guadalupe no era un acto de fe, sino una manifestación de su dolor no resuelto por la muerte de su madre. Entendió que la fe de la comunidad no era una idolatría, sino una forma de conectarse con lo sagrado, con el amor y con la esperanza. Su búsqueda de una fe pura lo llevó a un lugar de soledad, pero el milagro lo rescató. La resolución de la historia no era sobre José siendo el salvador del pueblo, sino sobre su transformación. Su humildad, que antes era una debilidad, se convirtió en su mayor fuerza. Él no intentó justificarse, ni intentó demostrar que tenía la razón. Simplemente se inclinó ante la grandeza de un amor que trascendía sus propias creencias. Su transformación sirvió como un testimonio vivo para la comunidad de que la fe, a veces, se revela en los lugares más inesperados. Su viaje lo llevó a un lugar de perdón, no solo para la comunidad, sino para sí mismo. En los días que siguieron, José, el carpintero que había sido el centro de una discordia, se convirtió en el centro de una unión. Con sus manos, antes usadas para construir su propia fortaleza de dogmas, ahora él ayudaba a reconstruir la parte dañada del altar. Ya no estaba trabajando solo, sino en unión con la comunidad. Su arte, que antes era una forma de aislamiento, ahora se convertía en una forma de unión. El sonido de su martillo ya no era un sonido de rebelión, sino un sonido de reconciliación. Su transformación fue completa. Se convirtió en el carpintero que construía puentes en lugar de muros. No abandonó su fe, sino que la expandió. Aprendió que la fe no se limita a un libro o a una oración, sino que se manifiesta en el amor, en la compasión y en la humildad. Su viaje lo llevó a un lugar de redención y de perdón. Su historia se convirtió en un ejemplo de que la fe puede ser un elemento de unión, incluso en medio de grandes diferencias. La escena final de la historia es una imagen de paz y de esperanza. José, de la mano de su padre y de Isabel, observa un nuevo amanecer sobre el pueblo. La iglesia, con el altar reconstruido, se alza majestuosa contra el sol naciente. Su transformación es visible en sus ojos, que ahora están llenos de una paz que él jamás había sentido. Su historia, que comenzó con un dolor profundo y una creencia rígida, lo llevó a un lugar de redención y de perdón. La historia de José es una historia de transformación, de perdón y de reconciliación. Nos invita a reflexionar sobre nuestro propio orgullo, nuestras propias convicciones y nuestro propio dolor. Nos enseña que la fe genuina se manifiesta en la humildad, en el amor y en la capacidad de trascender los dogmas para conectarse con lo sagrado presente en las tradiciones de los demás. El milagro no fue un castigo, sino un acto de misericordia que unió a la comunidad y rescató el alma de un hombre. La moraleja de la historia es que la fe es más grande que el orgullo y las interpretaciones rígidas, y la verdadera devoción está en la unión y en la compasión. La transformación de José es una lección de que la fe no se trata de tener la razón, sino de estar completo. Él encontró la humildad y el amor en el corazón de la devoción de su pueblo. Su historia es un recordatorio de que a veces la fe se revela en los lugares más inesperados y que la verdadera fe está en el corazón.